Bienvenidos chicos y chicas a una nueva clase de nuestro preuniversitario popular Antumapu, clases de lenguaje para la paz. Para partir la clase, como siempre, les pregunto, ¿con qué ánimo llegamos el día de hoy, chicos y chicas? En la escala de el terror de las cazuelas, el amor de las abuelas. Yo no sé por qué las abuelas aman tanto a este sujeto, no lo entiendo. ¿Será que es como el nieto perfecto que se come toda la comida y come 1000 veces? Quizás por eso las abuelas lo quieren tanto. Me van comentando en el chat con qué ánimo comienza la clase. Yo soy el número 4. Ajajajaja. Sofi nos manda el número 5. Medio seria. Ánimo, Sofi. Agustín el número 7. ¿Quién más? ¿Quién más? Nos falta... ¿Quién más está? La Ami. Ami, ¿alguna emoción el día de hoy? Si no, comenzamos la clase de inmediato nomás. Muchas gracias, Sofía y Agustín, por comentar su estado de ánimo. Y vamos con la clase de hoy, que es la primera clase del género narrativo. Entonces, chicos y chicas, comenzamos con los textos narrativos y por lo tanto entramos en el mundo de la ficción. Como les comentaba algunas clases atrás, dentro de los textos narrativos se eliminaron varias cosas. Por ejemplo, el género dramático, todo lo que tiene que ver con con las obras de teatro, los guiones de obras de teatro, ya no van a entrar como materia en la PAES. Entonces, ¿cuáles son los textos narrativos? ¿Por qué se llaman así? Básicamente, el texto narrativo se llama así porque narra una historia. Esa es la intención del texto narrativo. Narrar, contar una historia. El texto narrativo constituye un relato de hechos, es decir, estamos contando una historia, ciertas cosas que pasan. Se presentan como una secuencia de acciones realizadas por personas o personajes y estas secuencias están organizadas según criterios de temporalidad y causalidad. Generalmente la mayoría de los textos narrativos, la mayoría de las historias, parten del principio y terminan en el final, obviamente, ¿ya? Y las acciones, las primeras acciones van generando consecuencias a lo largo del tiempo. Es decir, una persona hace algo y eso desencadena una consecuencia, esa consecuencia desencadena otra cosa y así, ¿bien? Sabemos obviamente que hay algunas técnicas narrativas, por ejemplo, los flashbacks, los racontos, a veces también tenemos flash forward, que es como un flashback, pero hacia el futuro, en donde aparece de repente alguien tiene una visión futurista, una premonición que después se cumple, pero en general las acciones van en una secuencia temporal. Primero lo primero, segundo lo segundo, y así. ¿Bien? Entonces, el texto narrativo siempre va a ser una secuencia de acciones, una secuencia de hechos que son realizados por los personajes o por las personas en un mundo generalmente creado y en eh, llevando una trama, llevando una historia que va con una tensión en aumento. ¿Bien? El texto narrativo apunta a informar al receptor en torno a una serie de hechos y acciones que el emisor considere relevante. También apunta a crear mundos de ficción. Por eso les pusimos esta imagen, ya que los textos narrativos son mundos generalmente ficticios. Vamos a estar narrando, contando una historia en un ambiente creado, en un ambiente ficticio. Yo no sé, creo un mundo donde la magia
es verdad y se enseña a los niños, y la academia se llama Hogwarts, y voy contando la historia de Harry Potter, un niño que le pasó esto, luego se enfrenta a no sé qué, y así va aprendiendo magia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hablamos de una secuencia de acciones que realizan los personajes dentro de un mundo ficticio, un mundo creado para, obviamente, contener todos los personajes, sus tramas, sus formas de vida, su ideología, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la intención del texto narrativo siempre va a ser contar historias, narrar una secuencia de hechos que van ocurriendo. ¿Qué modalidades tenemos del texto narrativo? El texto narrativo se caracteriza por ser eso, una narración de una secuencia de hechos. Estamos contando cosas que van pasando. Por lo tanto, tenemos dos tipos de textos narrativos: los textos literarios y los textos no literarios. Con textos literarios nos referimos a mundos ficticios generalmente, a veces son basados en hechos reales, pero más ficticios que nada. No exigen la correspondencia de los hechos con la realidad. Es decir, que en los textos narrativos de tipo literario, obviamente nadie se extraña que haya dragones, que haya magia, que existan los unicornios, que la gente reviva, que etcétera, etcétera. No tiene que haber una concordancia con el mundo real. Sabemos que son escenarios inventados donde puede pasar cualquier cosa. Y esa es la gracia. Son mitos, leyendas, poemas épicos, cuentos. Lo más común son cuentos y novelas cuando hablamos del texto narrativo. Chistes también, obviamente los chistes son de situaciones que muchas veces no ocurrieron en la realidad, sino que se le ocurrieron a alguien y lo inventó y lo contó el chiste, ¿no? Por lo tanto, la modalidad literaria no tiene correlación con el mundo real, o no necesariamente. Y luego tenemos los textos narrativos que son no literarios, es decir, que son más basados en la realidad. En los textos narrativos no literarios quiere decir que tienen que corresponder con los hechos de la realidad, de nuestro mundo conocido. En este caso hablamos de, más bien, narraciones históricas. Cuando yo estoy contando, narrando historias de, no sé, por ejemplo, por decir algo, que en 1492 Colón le pidió plata a los reyes de España para ir a hacer un viaje, descubrir una ruta más corta para la India, y en eso se encuentra con un nuevo continente, empieza a colonizar, se vuelve como súper glorioso y como famoso por este descubrimiento, bla, bla, bla. También estoy narrando, contando una secuencia de hechos que realizan personas, en este caso Colón y los reyes de España, y que esas acciones van ocurriendo dentro de un determinado contexto histórico, social, cultural de esa época, de los años 1400, 1500. Por lo tanto, los textos históricos, crónicas, cartas, anécdotas, biografías, autobiografías, también son narraciones de acciones que son realizadas por personajes, pero dentro de un mundo real. Tiene que ser concordante con nuestra realidad. Tenemos esos dos tipos de textos narrativos: literarios y no literarios. ¿Cuáles son las características de las palabras? ¿Cuáles son las características lingüísticas del texto narrativo? En el texto narrativo van a dominar las formas verbales. Como lo más importante es contar historias, contar acciones, va a haber un dominio, va a haber mucha aparición de verbos. Los verbos van a aparecer con mayor regularidad con mayor frecuencia dentro de un texto narrativo, ya que lo fundamental del texto es relatar una secuencia de acciones que ocurren en el tiempo. Por lo tanto, la palabra fundamental de la narración es el verbo, es la acción. Las formas verbales más habituales son el pretérito perfecto simple, por ejemplo, yo canté en el pasado, y pretérito imperfecto, cosas que se solían hacer constantemente hace un tiempo. Yo cantaba antes, ¿ya? El pretérito imperfecto tiende a usarse en las descripciones. Por ejemplo, y la típica partida de varios cuentos, de varias novelas, érase una vez. Estamos hablando de, estoy describiendo un mundo que existía hace mucho tiempo, o hace un tiempo, hace poco tiempo, o cuando fuera.
El presente es un tiempo que es menos habitual en los textos narrativos. Generalmente no es tan común narraciones, cuentos, novelas, poemas que están en el presente, en donde el narrador, en este caso un narrador personaje, vaya contando al instante lo que le va pasando. Generalmente la mayoría de los textos, obviamente no todos, son recuerdos o contar una historia que ocurrió en el pasado. Por eso tenemos esas conjugaciones de érase una vez, había una vez, etcétera, etcétera, hablando de un tiempo pasado. También es relevante el uso de adverbios de tiempo y lugar. Obviamente yo, como estoy contando una secuencia de acciones que realizan los personajes, cada cierto tiempo me tengo que cambiar de personaje y por lo tanto voy a estar diciendo qué cosas ocurren antes, si estoy hablando del mismo lugar o me cambié de personaje y ahora estoy en otro espacio, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las estructuras sintácticas? ¿Cómo se arma, cómo se escribe el texto narrativo? Para la narración se utilizan estructuras predicativas, es decir, que dicen algo respecto de alguien, con verbos que indican procesos. Por ejemplo, entonces Juan corrió escaleras abajo. Ahí estoy hablando algo de Juan, ese es el predicado. El sujeto es Juan. Y el predicado es lo que yo cuento que está haciendo Juan. Juan corrió escaleras abajo. Están hablando de un proceso de una persona. Hace mucho tiempo, o es en ese entonces, Juan corrió escaleras abajo. Otro ejemplo, mientras pensaba, golpeaba la madera con sus herramientas. Estoy hablando, de hecho en este caso hay dos procesos simultáneos. Una persona está martillando, por ejemplo, y mientras está pensando. Obviamente ojalá no se martille el dedo, es peligroso ahí. La secuencia narrativa de acciones se alterna con las descripciones, que habitualmente se expresan con estructuras de atributos con verbos ser o estar. Por ejemplo, las zancadas de Juan eran largas, cubrían de a tres escalones. En este caso yo estoy dando atributos, estoy diciendo que las zancadas de Juan eran de determinada forma y complemento con algo para reafirmar esa idea que yo estoy hablando sobre de qué manera son las zancadas de Juan. Los golpes, otro ejemplo, los golpes eran, en este caso estamos atribuyendo, dando características a los golpes, pero en pasado. Los golpes eran imprecisos, pues estaba enfermo, aunque no lo sabía, ¿ya? Les puse un meme también para que veamos cómo se estructura, ¿no es cierto?, este tiempo pasado generalmente con características de lo que se está describiendo. Estaba feliz disfrutando el fin de y me acordé que mañana es lunes. En este caso, obviamente, las características, las descripciones se hacen a través de imágenes en un meme, pero es la misma estructura de una secuencia de acciones que estaban ocurriendo, en este caso en un tiempo pasado. Luego, tenemos que el uso de figuras retóricas o figuras literarias. Dentro del género narrativo encontramos abundantes formas de explicar cosas de otra manera. No es tan común que todo un texto narrativo sea súper textual, por decirlo, como que digan las cosas tal como ocurren. La mayoría de las veces el relato expresa la perspectiva del autor, el tono, la forma, el estilo del autor a través de la selección de palabras, de la selección del vocabulario que toma el emisor y también a través de la selección de estructuras o figuras retóricas, figuras literarias, para explicar lo que va ocurriendo en esta secuencia de acciones. Por ejemplo, figuras comunes son la metáfora, la ironía, paradoja, comparación, hipérbole o hipérbaton. Estos son algunas figuras retóricas o literarias. Afortunadamente ya no es necesario que se aprendan de memoria estos conceptos, estas figuras retóricas, ya que son más utilizadas en los poemas más bien, pero dentro de la narración también vamos a encontrar un amplio uso de figuras retóricas. Insisto en que no hay que saberse de memoria cómo funciona cada una, sino más bien entender el significado, el sentido de la historia, en la trama, hacia dónde apunta,
más que sabernos de memoria la metáfora, la ironía y todas esas. Ejemplos. De pronto, mientras bajaba, se oyó un ruido como un latigazo en el aire. En ese caso, estamos frente a una comparación. Están comparando un ruido con un latigazo, ¿no es cierto? Se escuchó un ruido como un latigazo. Estamos diciendo que, en este caso, comparamos, describimos a través de una comparación. Otro ejemplo, sentía algo como un vértigo, un vaivén de carrusel. En este caso estamos haciendo una metáfora. Más que una comparación, yo estoy describiendo la sensación de vértigo de una manera simbólica, no directamente como un mareo, sino que yo digo como un vaivén de carrusel. Es decir, yo sentía que me movía, que estaba como mareado así, como que me daba vueltas con un carrusel. Es decir, en vez de decir estaba mareado, tomo ese sentimiento y lo expreso de otra forma, que sería una metáfora. ¿Bien? Bueno, también solo para mencionar hipérbole e hipérbaton. Cuando hablamos de hipérbole, estamos hablando de una exageración, de una forma de exagerar algo que está pasando. Por ejemplo, estoy muerto de hambre. Esa es como una típica hipérbole. No es que de verdad esté muerto de hambre, o me comería una vaca. Nadie puede comerse una vaca. Estamos exagerando una idea para expresar nuestros sentimientos. Por otro lado, hipérbaton, estamos hablando de una alteración del orden normal de las palabras. El hipérbaton es como habla Yoda. Es el típico ejemplo de hipérbaton. Si dominar la fuerza tú quieres, entrenar mucho debes. Entonces, en vez de decir, debes entrenar mucho para dominar la fuerza, se dice al revés. Se dice de otra forma de lo que es habitual para darle un tipo de mística, otra forma de expresar una idea. ¿Cuál es la estructura básica, conocidísima del texto narrativo? Estadio inicial, quiebre y desenlace o resolución. Esta es la típica estructura de inicio, desarrollo, clímax y desenlace, ¿no es cierto? Muy conocida, muy estudiada en el colegio, me imagino que ustedes también se las pasaron así, en donde primero parte en un estado de calma inicial. Luego hay un quiebre que inicia la trama, se introduce generalmente un choque de fuerzas, una posición de protagonista y las fuerzas antagonistas, que pueden ser personajes, puede ser el destino, puede ser una institución, puede ser cualquier cosa que se oponga al sueño, a la aspiración del personaje o simplemente que lo persiga o lo que sea. Desde el quiebre, desde que se presenta el personaje y su antagonista o las fuerzas antagonistas, comienza un aumento constante de la tensión. A medida que ya se conocen cuáles son los personajes más importantes, empieza la trama y cada vez es más interesante, por decirlo. Cada vez la tensión va aumentando, se empieza no sé, empieza a haber guerras, empieza a morir personajes, empieza a haber venganza, trama, desengaño, estafa, bueno, de todo un poco. Y siempre la trama desde el quiebre en adelante va a ir aumentando, la tensión aumenta, 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 hasta que llegamos al clímax, al punto de máxima tensión de la obra, para luego un desenlace o resolución. Bien, eso es lo típico, ¿no es cierto? En el estado inicial se presentan los personajes, sus propósitos, sus sueños, sus ambiciones, y obviamente también el contexto, se dice dónde viven, si estamos en Chile, en el año 600, en el año 1500, en el año 3000, se da el contexto, se presentan los personajes, y a partir de los personajes se introducen las bases sobre las cuales se creará un conflicto. Generalmente el personaje tiene un sueño, una aspiración, y se presenta otro personaje o una fuerza, un destino, que impide, pone barreras a que el personaje llegue a cumplir su sueño. Luego pasamos del estado inicial al quiebre. Es donde ocurre un hecho que altera ese equilibrio inicial. Inicia un conflicto, un choque de fuerzas o problema. Durante el desarrollo del conflicto, la tensión siempre irá aumentando hasta llegar a un clímax. Por ejemplo, y siempre ocupo el mismo ejemplo porque es una película que todos no sabemos y todas no sabemos de memoria, Shrek. ¿Qué pasa con Shrek?
parte la película, ¿cuál es el estado inicial? Shrek viviendo feliz en su pantano, ¿no es cierto? Shrek, nada. Shrek estaba a playa, se bañaba con barro, se tiraba los peos, estaba muy tranquilo en su pantano, viviendo eh, muy tranquilamente. ¿Cuál sería el quiebre? Aquí me gustaría que me comentaran en el chat. ¿Cuál es el quiebre? ¿Dónde comienza el conflicto de Shrek? ¿Cuándo empieza a Shrek tener problemas? ¿Y qué es lo que detona el inicio de la historia? Sí, Sofía, Agustín, Ami, ¿se acuerdan qué es lo que pasa ahí en Shrek? Que el ogro empieza su viaje, empieza su aventura. ¿Cuál es ese quiebre que detona, empieza a ocurrir el choque de fuerzas o la tensión? El quiebre siempre es el inicio de la trama. ¿Quién? ¿Nadie se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Entonces, en ese caso lo que ocurre es que Lord Farquaad manda a vivir a todos los personajes de los cuentos al pantano de Shrek. Por eso Shrek, como que de un momento a otro, entra a su casa, llega a su casa y está el burro, están los ratones, está Pinocho, los tres chanchitos, están todos viviendo en su casa y él como, oye, ¿qué hacen aquí? Salgan de mi casa, este es mi pantano. Y todos los locos como, no, nosotros vivimos acá ahora, nos echaron de nuestros cuentos, no tenemos dónde ir, bla, bla, bla. Entonces Shrek dice, no, yo voy a ir a hablar ahora con los Farquaad para que cada uno se vayan de mi casa y vuelvan a sus cuentos. Y toda la gente le dice, vamos Shrek. Entonces Shrek, sin darse cuenta, se transforma como en un revolucionario que va a enfrentar a los Farquaad para recuperar su pantano, su soledad y su estilo de vida. Por lo tanto, de ese estado inicial, Shrek tranquilo en su pantano, el quiebre es que le llenan su pantano de otros personajes. Por lo tanto, tiene que iniciar su viaje, va a ver a los Farquaad, y los Farquaad negocia con él y dice, tráeme a la princesa y yo te devuelvo tu pantano. Y así empieza toda la trama. Luego, bueno, sabemos toda la historia de Shrek y llegamos a la situación de clímax. Siempre la tensión va aumentando, 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 hasta el momento en que obviamente Fiona se va a casar con el Lord Farquaad. Ese es como el clímax de la obra. Cuando el burro dice, Santa Cachucha ya dijo la frase, ahí ya es como el punto máximo de tensión en donde Fiona está a punto de casarse, Shrek ya se decide a que está enamorado de Fiona, todo pasa en el mismo momento y por eso, bueno, también la película es súper buena porque maneja muy bien todo esto. Ese clímax es donde ocurren las situaciones, las acciones que resuelven el conflicto o problema, estableciendo un nuevo estado de equilibrio que finaliza la narración. La dragona se come a... Qué bueno a mí que les guste. Estos ejemplos siempre pegan mucho porque son... uno se acuerda toda la película y entiende muy bien los ejemplos, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, ¿cuál es el desenlace y cuál es la resolución? La dragona se come al Lord Farquaad, Fiona se queda transformada en ogro y todos viven felices para siempre y se ponen a bailar en el pantano, de hecho. Por lo tanto, llegamos a una nueva situación de equilibrio, en este caso equilibrio final, en donde las fuerzas, el choque de fuerzas se terminó. Lord Farquaad murió, o se lo comieron, y bueno, en eso es un poco extraño, porque a pesar de que Shrek quería que los personajes de los cuentos se fueran de su pantano, al final se queda viviendo con el burro, con la Fiona, creo que con Pinocho y los tres chanchitos también, o con esos ratones que eran ciegos, no me acuerdo con cuántos personajes se queda al final, pero bueno, es un nuevo estado de equilibrio, Shrek se va a tener que acostumbrar a vivir con esos personajes, ya vemos que en otras películas otra vez le genera problemas como su estilo de vida, y creo que en la 3 que se enoja con, como que está cansado de los hijos, no sé muy bien cómo es. Entonces siempre partimos de una situación inicial, se genera un quiebre que rompe ese estado inicial, empieza a la trama a aumentar la tensión hasta llegar a un clímax y un desenlace que nuevamente restablece el equilibrio inicial o establece un nuevo equilibrio en donde el choque de fuerzas ya no se presenta. Ese es más o menos cómo se maneja la tensión
lo que conocemos como el conflicto o la trama narrativa a lo largo de una obra. Este es el modelo típico. Comenzamos con cero o muy poca tensión. En ese comienzo se presentan los personajes y hay un detonante. Generalmente algún problema, algún choque de fuerzas empieza a aumentar la trama. Hay un pequeño respiro, es decir que en un momento, no sé, a veces aparecen nuevos personajes o encuentran la forma, el plan para resolver el conflicto, por lo tanto hay un pequeño estancamiento en el nivel de tensión. Luego viene una crisis, otro respiro, otra crisis, y así siempre va aumentando la tensión, ¿ya? Estos respiros no es necesario que estén siempre, a veces, y no dos o tres, a veces hay uno solo, a veces no hay ninguno, pero siempre, desde el inicio, desde que se gatilla el conflicto, la tensión siempre va a ir en aumento hasta llegar al momento del clímax, que es la máxima tensión, y luego la tensión decae luego del clímax en el desenlace del conflicto narrativo. Esto es lo más importante de todo el género narrativo. ¿Cuáles son las estructuras, los conceptos básicos, los conceptos claves que vamos a encontrar en cada uno de los textos narrativos? Son estos conceptos. Los personas o personajes. Todo género narrativo, todo texto narrativo siempre va a tener agentes, personas o personajes que van a estar, ¿no es cierto?, haciendo las acciones relatadas. También reciben los efectos de las acciones de otros, del paso del tiempo y del ambiente en que se sitúan. Obviamente, los personajes van creciendo, van cambiando con el tiempo de la obra, van viviendo y están acostumbrados a su contexto, a su realidad, sea un mundo ficticio, en el género narrativo literario, o sea un género, o sea un mundo real, cuando estamos hablando de género narrativo no literario, como las crónicas, en los libros de historia. Pero siempre las personas están adecuadas a su contexto y van haciendo acciones y recibiendo acciones de los otros personajes también. Por lo tanto, lo segundo más importante es eso, los hechos o acciones. Es todo lo que ocurre durante la narración. Estas acciones pueden ser hechas por los personajes o a veces es el clima que trae una tormenta, etcétera, etcétera. Pero eso es lo segundo más importante. Tenemos que todo texto narrativo tiene personas o personajes que realizan acciones y también reciben las acciones de otros. Como tercer concepto, como tercer elemento clave de la género narrativo, encontramos los espacios o ambientes. Son los lugares en donde se realizan las acciones y se sitúan los agentes de la acción. Por ejemplo, volviendo al mundo de Shrek, un mundo mágico, ¿no es cierto? Un mundo lleno de cuentos de fantasía, el reino de muy, muy lejano, etcétera, etcétera. Todo eso son los ambientes, los espacios con sus características, con su lógica, puede ser una lógica mágica, puede ser una lógica natural, puede ser una lógica futurista, pero cada ambiente, obviamente, determina un poco cómo son los personajes y qué acciones ocurren ahí. Por ejemplo, si estamos hablando de un libro de ciencia ficción, en donde obviamente todo es muy futurista, es extraño encontrar acciones mágicas, como que no pegan mucho que ocurran hechos o cosas mágicas si estamos hablando de un mundo futurista. Obviamente las acciones van a estar explicadas por la tecnología más que por la magia. Entonces, el espacio, el ambiente, determina un poco la forma de actuar de los personajes y las acciones que ocurren en él. Por último, el elemento fundamental final de los géneros narrativos es el narrador. El narrador es el emisor de las acciones. Es la voz que habla, es quien nos relata todo lo que va ocurriendo. Puede corresponder a un emisor real o un emisor ficticio. Bien, ¿qué quiere decir esto de emisor real o emisor ficticio? Generalmente emisor real lo asociamos más a los libros de historia, o cuando el autor del libro se mete a sí mismo dentro del libro como un personaje más. En esos casos, él es el emisor real, es decir, el autor de la obra, el autor del libro, del cuento, también es un personaje dentro de la obra y que va contando lo que ocurre. Por otro lado, y lo que es más común, es un narrador o emisor ficticio. Quiere decir que es una voz creada por el autor o la autora
para contar los hechos, pero no es la misma voz que el emisor. Obviamente la persona que escribe el libro generalmente va contando desde una voz más neutra, por decirlo. Porque si fuera desde la voz del mismo autor, ya podría contar el final del libro al toque, porque él sabe el libro, él lo escribió. Por lo tanto, el emisor ficticio es más común en libros de historia, en textos históricos, en donde el emisor, el autor del libro, es quien va contando realmente todo desde su propia voz. Y no es una voz creada, una voz ficticia, para ir contando los acontecimientos. ¿Qué otros elementos son bastante comunes dentro de la narración? El monólogo y el diálogo. Cuando hablamos de textos como cuentos, novelas, y bueno, incluso también textos narrativos no literarios, como sería un libro de historia de Chile, historia universal, historia de la antigua Grecia, generalmente vamos a encontrar presencia de diálogos o monólogos. Generalmente diálogos más asociados al género literario narrativo, a los mundos ficticios donde hay personajes, y el monólogo más presente en los libros de historia, en donde el emisor cuenta todo lo que ocurrió entre tales fechas y caracteriza los periodos y bla, bla, bla. Entonces, la mayoría de las secuencias narrativas se llevan a cabo mediante una sola voz, que nos informa sobre los hechos, y se configura entonces un monólogo del narrador. Aquí vemos un ejemplo de narración biográfica. Tenemos que esto es un extracto de Stefan Zweig del libro titulado Balzac. La muerte de la señora Bernie es una de las grandes pausas o cesuras, si la consideramos un poema, en la vida de Balzac. Ya no está ahí para protegerlo, resguardarlo y animarlo a aquella que lo educó, lo protegió, le enseñó el amor y la confianza en sí mismo. La dilecta, la verdadera madre. A pesar de la amante lejana en Ucrania y de la cercana en los Campos Elíseos, él está solo, más solo que nunca en su existencia. Algo, algo nuevo comienza a despertarse en él con esta muerte. Un sentimiento que este hombre más que vital, optimista, que se tiene fe y cree lejos, nunca conoció. Angustia, una angustia misteriosa, inescrutable, ambigua. Temor de que sus fuerzas pudiesen ser insuficientes para la obra enorme que se ha propuesto. Angustia de sucumbir demasiado pronto. Angustia de desperdiciar la verdadera vida por el trabajo. Si se fijan aquí, no hay ninguna conversación. Una pura persona relatando todo lo que ocurre, incluso sabe qué piensa Balzac. Por lo tanto, en este caso hablamos de un narrador a través de un monólogo y un narrador que conoce todo, un narrador omnisciente. Sabe incluso lo que piensa el personaje. Sin embargo, en muchas narraciones, junto con el monólogo del narrador, se inserta también la voz de personajes mediante el diálogo, el cual permite expresar de forma directa la palabra, cediéndole la palabra a la persona, o de forma indirecta, informando sobre lo que alguien ha dicho, ¿ya? Básicamente, cuando estamos hablando de un cuento o novela, hay dos formas en que hablen los personajes. Uno, con comillas o con guiones, y que el emisor ponga, por ejemplo, guión, me siento muy solo, guión, dijo Balzac. En ese caso, el emisor, el narrador del cuento, le da directamente la voz a Balzac para que él diga lo que piensa. Otra forma, que sería la forma indirecta, sería que el narrador no le da la voz al personaje, no hay comillas, no hay guiones, sino que el narrador dice lo que dijo el personaje. Balzac dijo o Balzac pensaba, oh, me siento muy solo, pero no le da la voz a él, sino que lo dice el narrador. Aquí vamos con un ejemplo de diálogo en una crónica periodística y que se han subrayado las formas de diálogo que aparecen. Por ejemplo, el general Omar Torrijos y un grupo reducido de amigos estábamos invitados a una cena el pasado 20 de julio en Panamá. Poco antes de la hora en que debíamos irnos, su secretaria de turno interrumpió la conversación informal que se había prolongado desde el almuerzo y le recordó al general que además de la cena a las 20:30 horas, estaba invitado al cumpleaños de un ministro a las 11 de la noche y que al día siguiente muy temprano
debía asistir a un acto oficial. El general se volvió hacia mí, masticando el cigarro, y dijo de buen humor: ya están tratando de organizarnos a ti y a mí, que somos unos anárquicos. Y luego, dirigiéndose a los otros amigos, precisó: dije anárquicos, no anarquistas. Esa tarde había expresado varias veces su entusiasmo por la cena, que era en honor del antiguo presidente de Colombia, Alfonso López Michelsen, pero en aquel instante comprendí que no asistiría a ella ni a ninguno de los otros actos programados. Así fue. En este caso, en subrayado, tenemos las dos formas en que los personajes pueden hablar. De forma directa sería la segunda, cuando tenemos la comilla y se dice textual, se le da la voz al personaje para que él diga textualmente: dijo de buen humor, comillas, ya están tratando de organizarnos a ti y a mí, que somos unos anárquicos. Ahí se da textual la voz del personaje, o en este caso una persona, que es un texto de una crónica periodística, un texto no ficticio. La otra forma, la forma indirecta, es lo que dijo la secretaria. Si se fijan, a la secretaria no le dan la palabra, no ponen la secretaria dijo, dos puntos, general, recuerde que además de la cena, bla, 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 sino que dicen lo que dijo la secretaria. Por lo tanto, eso sería la forma indirecta. ¿Qué elementos, qué estructuras encontramos habitualmente en el género narrativo? Son estructuras bastante conocidas del género expositivo también. Por ejemplo, la descripción. Ya habíamos visto la descripción en el género expositivo. Sabemos que la descripción corresponde a descripción, a comentar las características de personas, personajes, ambientes u objetos. Los textos narrativos comúnmente son textos estructuralmente mixtos. A lo fundamentalmente narrativo, secuencia de acciones, a lo que va pasando en la obra, también se agregan la descripción de personas, personajes, objetos, lugares. La mayoría de los textos narrativos van a incluir amplias descripciones, donde nombran cómo son los personajes, te explican cómo se visten, o cómo es el lugar donde están habitando, o lo que se encuentran los paisajes, lo que van viendo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tienen que describir varias cosas, y eso es lo que encontramos aquí. Por ejemplo, Pajarería Chilena, un fragmento de Cubencio Valle. Dice: nací a la sombra de todos los pájaros de Chile. He dicho a la sombra, pero debería decir a la luz. Tal es la claridad y la transparencia de sus voces múltiples. Se quiebran como un cristal purísimo por encima de la copa de los árboles. Con los primeros días de la primavera llega esa orquesta ambulante. Llega engalanada con todos los colores del día. En este cielo tachonado de pájaros, en el árbol más alto, en la rama más trémula y avanzada, coloco al jilguero. Avecilla enigmática, diría que melancólica, tan frágil y tan esmirriada de estatura, verdosa por encima de las alas, cual si portara en su menudo cuerpecillo el musgo blando de la selva. Canta con la pureza de un primoroso collar de cuentas de agua, un rosario incontaminado y cristalino que subiera y bajara por su garganta. Si se fijan, describe muchas cosas, describe el canto de los pájaros, describe los tipos de pájaros, describe a la avecilla, al jilguero como una avecilla enigmática y melancólica. Está describiendo, dando características, en este caso, más que de personajes, de seres vivos. Otra estructura muy encontrada dentro de los textos narrativos es la crónica, un género discursivo tradicional. Bien, la crónica corresponde a una narración, ¿cómo se llama? Una narración, una secuencia de acciones con interés periodístico. La crónica, como práctica textual, tiene muchos siglos y ha evolucionado en diversos tipos. Para el diccionario de la lengua española, una crónica es tanto una narración histórica en que se sigue el orden consecutivo de los acontecimientos, como también puede ser un artículo periodístico o información radiofónica o televisiva sobre temas de actualidad. Como narración periodística es fundamentalmente informativa, no es ficción cuando estamos contando una historia
que ocurrió, una noticia que sí ocurrió en la vida real. Sigue la estructura habitual de presentar el hecho y posteriormente ir detallando información en orden de importancia descendente, de lo más importante a lo menos importante. Lo primero es captar la atención del lector y posteriormente complementar con datos particulares. Generalmente se dice lo más importante de la noticia, no sé, antisociales, delincuentes, asaltaron violentamente un servicentro de gasolina. Y luego van diciendo cronológicamente lo que ocurrió. O sea, primero te dicen lo más importante, el resumen de la noticia, y luego te van diciendo por minutos a veces o por cada tanto rato. A las 23:55 los antisociales se bajan de una camioneta con patente cubierta y con los rostros encapuchados para encañonar violentamente al funcionario que estaba operando la bomba, eso de Avenida Vicuña Maquena. A las 12:05 redujeron al personal y accedieron a la bodega donde sacaron tantos millones en no sé qué. A las 12:10 salieron escapando en un vehículo con dirección sur, el cual fue interceptado por carabineros, no sé cuánto, bla, bla, bla. Entonces van diciendo, primero dicen lo más importante, y luego van con la secuencia de hechos en orden cronológico. Me salió bien el relato, podría ser periodista. Entonces, tenemos dos tipos de crónica, la crónica histórica y la crónica periodística. ¿Cuáles son las características de ellas? Obviamente, la crónica histórica es una narración con orden cronológico en que se relata en el ámbito del testimonio. Lo cuenta quien ha vivido el hecho o quien es contemporáneo con el hecho. Se registra lo visto, lo oído y evita los comentarios generalmente. Ambas crónicas van a utilizar un lenguaje sencillo, directo y muchas veces personal, es decir, que el periodista decide cómo ir contando la noticia o el historiador decide cómo ir contando la historia. La crónica histórica obviamente se refiere habla siempre de la localización del lugar y el tiempo, te cuenta el contexto súper bien, te dice que estamos hablando de la historia de Chile del siglo XX o de la historia universal, de la guerra, de la historia de la Primera Guerra Mundial, te dicen los lugares, te dice el contexto, la fecha, etc. Utiliza la descripción y verbos de acción, obviamente tiene que ir describiendo lo que va ocurriendo, los delincuentes encapuchados llegaron, describe el auto como un auto con la patente borrada, etcétera, etcétera, y va diciendo los hechos que van a ocurrir. Tiene variedad de temas, la crónica histórica. Puede ser de países, de localidades, de épocas históricas, la historia del Renacimiento, por ejemplo. Crónicas de familias, cuando hablamos de un árbol genealógico, por ejemplo, de imperios, de gobiernos, etc. Por otro lado, la crónica periodística es una narración que puede transgredir el orden cronológico para suscitar interés, es decir, contar el final de la noticia y luego ir con la noticia desde el principio, minuto a minuto. No se basa necesariamente en las vivencias del emisor, si es contemporáneo de los hechos que relata. Es decir, que cualquier periodista incluso podría llegar y contar una historia de una noticia pasada. Sobre la base del hecho noticioso se realiza una recreación amena. Te van contando de forma lo más interesante posible todo lo que ocurrió. Se refiere a hechos actuales de importancia social que ameritan un desarrollo narrativo e interpretativo. Te cuentan noticias actuales generalmente, lo más común. Además, incorpora el diálogo y las citas, todo como medio de autentificación. Básicamente siempre le preguntan a los testigos, a las personas que estuvieron ahí en el asalto, oiga, ¿y usted vio lo que pasó? No, yo no vi nada, pero de que estuvo bueno, estuvo bueno. Entonces siempre le toman declaraciones a los que estaban pasando por ahí, a los que estaban mirando, para que vayan contando también su versión de la historia. Tiene variedad temática, deportiva, policial, de viajes, de sociedad, de eventos especiales, pero como sabemos la tele lamentablemente se enfoca más que nada en lo delictual, en los robos, en los portonazos, etc. Por eso no vean tele, chicos y chicas. Un ejemplo de una crónica, en este caso una crónica histórica. El Cairo, por Alejandra Peirano.
El año 2011 y recién cumplidos los 24 años, volé a El Cairo, Egipto. Ese mismo año había comenzado a estudiar pedagogía básica y decidí utilizar las vacaciones de verano para trabajar en un orfanato de esa ciudad. Ya tenía todo clarísimo. Iba a llegar al Cairo, el personal de la ONG que me había contratado me iba a ir a buscar al aeropuerto y me llevaría al orfanato donde enseñaría inglés durante 2 meses. Nada resultó como yo esperaba. En el vuelo de conexión París-El Cairo conocí a Lisa, una chica alemana que había vivido de pequeña en Egipto y ahora tenía un novio ya al que iba a visitar constantemente. Como nos fuimos juntas, en el avión le conté lo aterrada que estaba de llegar a Egipto y mis ansias de saber que todo iba a estar bien. Me prometió que se quedaría conmigo en el aeropuerto hasta que me pasaran a buscar. Llegué a las 10 de la noche a una ciudad en la cual nunca había estado y esperamos juntas, pero nunca nadie llegó. Por supuesto aparecieron los tíos de Lisa, que vivían hace tiempo allá, y su novio egipcio Ahmed. Pero no apareció nadie de la ONG. Básicamente esto es una historia que va contando paso a paso, minuto a minuto, qué va ocurriendo primero, segundo, tercero, etc. Bien, vamos con unos pequeños ejercicios. En este caso vamos a tener que identificar, reconocer las partes del texto y para reconocer qué elementos son. Y vamos anotando luego de lo subrayado el número del elemento o característica correspondiente en el paréntesis. Básicamente tenemos que identificar las partes que están subrayadas y decir qué cosas son. Puede ser una acción o hecho, una descripción, espacio o ambiente, es decir, el contexto. Si hablamos de una expresión figurada, una frase adverbial, marca de presencia del narrador, una persona o personaje, secuencia temporal, verbo de una estructura predicativa que va a decir algo de alguien, un verbo en pretérito imperfecto, es decir, un pasado de lo que se solía hacer, o un verbo típico de estructuras atributivas. Vamos a ver si nos sale este ejercicio. No es un ejercicio muy sencillo, pero estoy seguro que entre todos y todas lo vamos a poder hacer. Voy a leer primero el texto y luego vamos con el análisis de cada una de las partes, ¿ya? Entonces, tenemos, en la Alemania del siglo XVIII, mosaico de estados minúsculos, ducados, grandes ducados, principados, nacieron en el condado de Hanau, perteneciente al electorado de Hesse-Kassel, los hermanos Grimm, Jacobo Luis en 1785 y Guillermo Carlos en 1786, en el seno de una familia de medianos recursos. El padre, hombre de leyes, falleció cuando Jacobo y Guillermo eran muy niños y dejó a la familia en condiciones precarias. Pero gracias a una tía, hermana de la madre, que ocupaba el puesto de dama de compañía de una persona de alcurnia en la corte, los niños recibieron educación. Primero en la modesta escuela pública de Kassel y más tarde en Marburgo, a donde fueron enviados para continuar la tradición familiar estudiando Derecho. La vida de los jóvenes Grimm no fue fácil. Las estrecheces económicas, los trabajos fueron muchos, pero las penas los encontraron siempre estudiando juntos, muy unidos y como buenos alemanes, ávidos de saber, sobrios y tenaces en sus propósitos. Pudieron salir adelante a pesar de sus pobrezas. En Marburgo estuvieron bajo la dirección de un gran maestro, Savigny, al que quedaron ligados toda la vida con deferente amistad. Jacobo y Guillermo, con afinidades semejantes, con las mismas ideas y las mismas aficiones, no se separaron nunca en su vida. Cuando al correr del tiempo, Guillermo, más alegre, jovial y más amante de la sociedad, contrajo matrimonio, Jacobo no sintió la soledad. La armonía y la convivencia de los hermanos no se rompió y Jacobo pudo considerar a los hijos de Guillermo como hijos propios. Aprenderemos a conocerlos por su inteligencia y sabiduría, pero también los conoceremos como modelos de unión y cariños fraternales como en los cuentos. Eran los años de reacción contra la invasión napoleónica y los alemanes, contra las desdichas del presente,
volvían los ojos al pasado para sacar de él fe en el porvenir. Estos propósitos patrióticos flotaban en el ambiente. Perfecto. Un texto que nos habla de los hermanos Grimm, famosos por sus grandes cuentos, como cuáles, Caperucita Roja, Hansel y Gretel, el flautista de Hamelin, todo eso son escritos por los hermanos Grimm, textos infantiles que muchas veces ahora últimamente se han convertido en películas de terror, Vamos con la primera. Yo les voy a ir ayudando porque la verdad es que este ejercicio no es tan sencillo. La primera estructura en la Alemania del siglo XVIII. ¿Qué creen que es? ¿A qué número lo asociarían en la Alemania del siglo XVIII? ¿Qué me está dando? ¿Qué sería eso? ¿Qué de las 12 cosas, de las 12 cosas que puede ser, que aparecen arriba, qué será en la Alemania del siglo XVIII? En ese caso, bueno, lo voy a esperar un segundito más a ver si... Perfecto, espacio o ambiente. Muy bien, Agustín. Nos están describiendo el espacio o ambiente en donde nacieron los hermanos Grimm. Por lo tanto, en la Alemania del siglo XVIII corresponde al espacio o ambiente. Me voy a saltar el de mosaico de estados diminutos y vamos al siguiente, que sería los hermanos Grimm. ¿A qué corresponde los hermanos Grimm, que está ahí subrayado? ¿Qué serían los hermanos Grimm? Ocho, persona o personaje. Perfecto, Agustín. Los hermanos Grimm es el personaje, las personas de las cuales se habla en este texto. Muy, muy bien. Deme un segundito. Bien, ya tenemos el número 3, el espacio ambiente, el número 8, la persona o personaje. ¿Cuál otro concepto identificarían ustedes? Ahora les pregunto ya más de forma libre. ¿Qué otro encuentran? ¿Qué otro se imaginan que puede ser? Por ejemplo, a ver, yo les voy a decir uno. Primero, en la modesta escuela pública de Kassel y más tarde en Marburgo, a donde fueron enviados para continuar la tradición familiar estudiando Derecho. Cuando nos dicen primero una cosa y más tarde otra cosa, estamos hablando de una secuencia temporal. Cuando dos cosas nos mencionan que una cosa ocurre primera y la otra ocurre segundo, estamos frente a una secuencia temporal. ¿Qué más tenemos aquí? Espérame que está muy grande el texto y me tapan el chat y esa otra cosa. Bien, ¿dónde podemos ver una marca de presencia del narrador? Cuando el narrador habla en primera persona. Solamente una vez habla en primera persona y es al final casi del texto cuando dice aprenderemos. Aprenderemos, es decir, nosotros, tú y yo y el resto aprenderemos. Ahí está la marca textual de que el emisor está vivo. Esa sería la marca de presencia del emisor. Número 7. ¿Qué más? A ver, estos propósitos patrióticos flotaban en el ambiente. A ver, vamos mirando. Acción o hecho. ¿Cuál será una acción o hecho?
Una acción o hecho la encontramos cuando dice que ellos no se separaron. Cuando nos dicen que ellos no se separaron, estamos frente a una acción. Es un verbo. Por lo tanto, ese verbo que está solito sería una acción o hecho. A ver, una descripción. ¿Cuál será una descripción de todas estas? Cuando se describe, en este caso, lo que se está describiendo, o la frase, bueno, se describen muchas cosas, pero que frase subrayada están describiendo cómo son los alemanes. Cuando nos dice, como buenos alemanes, ávidos de saber, sobrios y tenaces en sus propósitos, está describiendo a las personas de Alemania. Por lo tanto, esa sería la descripción de este ejercicio. Vamos con expresión figurada 1 y expresión figurada 2. Expresión figurada quiere decir que es algo que no está textual, que está en sentido figurado. En este caso, ¿qué encontramos? Expresión figurada. La segunda frase, mosaico de estados minúsculos. ¿Qué quiere decir esto? No es que Alemania en el siglo XVIII haya sido un mosaico. Me imagino que conocen los mosaicos de una técnica artística donde cortan los pedacitos de piedra y van formando un dibujo, ¿no es cierto? No es que Alemania haya sido un mosaico de verdad, sino que habían muchos pequeños estados, principados, ducados. Por lo tanto, si viéramos el mapa de Alemania de ese siglo, estaría lleno de cuadraditos de distintos como regiones, ¿cachai? O comunas, por decirlo. No es que sean mosaicos de verdad, sino que está en sentido figurado. ¿Cuál otra será una expresión figurada? Como expresión figurada me quedaría con... A ver, estoy entre dos. Tengo cuando al correr del tiempo, porque el tiempo no corre, no está vivo, no es una persona, pero también me llama la atención la frase, estos propósitos patrióticos flotaban en el ambiente. No es que de verdad estuvieran flotando esos propósitos patrióticos, sino que se refiere al ambiente, está describiendo cómo estaba la política, por decirlo, o cómo era la atmósfera de ese tiempo. Ya por lo tanto no es que los propósitos patrióticos estén flotando, sino que se refiere a cómo estaba el ambiente en esos años. ¿Cuál nos queda? 1, 2, 3, 4, 5. Frase adverbial de tiempo. Frase adverbial de tiempo. Una frase que no esté dando características, adverbios respecto al tiempo. Tenemos, no fue fácil, nos queda cuando al correr del tiempo. Esa sería la frase adverbial de tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque al lado del verbo, que sería correr, nos ponen algo relacionado con el tiempo. Sería la número 6. Marca presencia del narrador, ya tenemos. Secuencia persona-personaje. Verbo de estructura predicativa. ¿Cuál sería un verbo de estructura predicativa? Es decir, que va a hablar del predicado. Lo encontramos en... a ver, nos quedan 3. Verbo de estructura predicativa, verbo en pretérito imperfecto y verbo típico de estructuras atributivas. Ya, ¿cuál es el verbo de estructura predicativa? Lo encontramos en esa larga frase de cuando muere el padre. El padre, hombre de leyes, falleció cuando Jacobo y Guillermo eran muy niños. Si se fijan ahí, lo que está relatando es que muere el padre, pero aprovecha de dar características del padre, que el padre era una persona de leyes, o sea, un abogado, por decirlo, y también nos dicen cómo eran Jacobo y Guillermo cuando ellos nacieron. Por lo tanto, está diciendo varios atributos al momento de explicar una muerte. Ese falleció conlleva 2 características, tanto del padre fallecido
como de ambos hermanos. Así que ese sería el verbo de estructura predicativa. Como verbo de pretérito imperfecto encontramos el fue, verbo en pretérito imperfecto, alguien fue de tal manera en ese tiempo, y nos queda la última, que sería, vamos a ver, ¿de qué? De volvían, que es atributiva, va a estar dando atributos de cómo estas personas volvían sus ojos al pasado, es decir, buscaban en el pasado aquellas cosas que les podían motivar. Perfecto, un ejercicio bastante complicado, pero si se fijan, lo fundamental es bastante fácil de reconocer. ¿Qué es lo fundamental del texto narrativo? Siempre las acciones que son realizadas por los personajes o personas en determinado contexto, que sería la Alemania del siglo XVIII en este caso, y por último, el narrador. ¿Cuál era el narrador o dónde lo encontrábamos? Solamente notábamos la presencia del narrador cuando decía aprenderemos. Es decir, ahí el narrador se mete en el proceso de aprendizaje en conjunto con los receptores. Ese era bueno, espero que les haya gustado este ejercicio de identificar las estructuras del texto narrativo. Entonces, sugerencias para guiar la lectura según el tipo de texto. Ya sabemos cómo debemos enfrentar el texto positivo. Me interesa más que nada las sugerencias de preguntas para guiar la lectura de los textos narrativos. Cuando encontremos textos narrativos, poemas, cuentos, o sea, no poemas, perdón, cuentos o novelas, o crónicas históricas o crónicas periodísticas, debemos identificar quién es el narrador, quién es el personaje, o cuáles son los personajes, o cuál es el personaje principal, en qué situación se encuentra, es decir, cuál es el contexto, cuál es el año, cuál es el lugar, dónde está el personaje, es decir, a dónde se encuentra, en qué parte del contexto está, qué hecho rompe la situación inicial del personaje. Lo identificamos súper bien con el tema de Shrek. Voy a intentar atraer otro ejemplo en la próxima clase para que no sea uno solo el hecho que rompe la situación. A ver, un ejemplo al tiro. En el caso de Harry Potter, ¿cuál será el hecho que rompe la situación inicial del personaje? Obviamente cuando se empieza a dar cuenta de que lo están buscando para llevárselo a una academia de magia. Empiezan a llegar cartas y el tío las rompe, las quema, no sé qué, le llega lechuza, no sé qué, y en un momento llega Hagrid a buscarlo y dice, ya, ¿voy a ir Harry Potter? Sí, ya, vamos, voy a ir mago, vente para acá. Por lo tanto, obviamente, desde que lo recogen a Harry Potter y se va a Hogwarts, se rompe la situación inicial, deja de ser un niño medio que recibía bullying y que vivía como bajo la escalera, y empieza a ser el personaje principal de una de las sagas más largas de magia. Entonces siempre buscamos cuál es el hecho que rompe la situación inicial, ese equilibrio del comienzo. ¿Qué objetivo o intencionalidad tiene el personaje? Si el personaje declara así, no sé, yo quiero ser el mejor mago del mundo, o no sé, como Goku, yo quiero ser el más fuerte del universo, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito del personaje principal? ¿Qué es lo que busca? ¿Lucha por el bien y por conquistar a Dulcinea? ¿Lucha por, no sé, por vencer a Zorg y recorrer todo el espacio? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que se propone? ¿Qué es lo que se opone a que lo logre? ¿Cuál es el antagonista? El antagonista es una persona, es el destino, es una fuerza. ¿Qué es lo que se opone a lo que haga? ¿Cuál es la fuerza antagonista que se pelea con el objetivo del protagonista? ¿Cuál es la secuencia de acciones? Básicamente, ¿qué ocurre primero? ¿Qué ocurre segundo? ¿Qué ocurre tercero? Identificar esas acciones, obviamente.
en qué situación termina el personaje, cuál es la situación de equilibrio final. El personaje muchas veces puede morir incluso, a veces puede perder, no es lo más común, generalmente el personaje derrota al antagonista o derrota al destino y llega a cumplir su sueño, ¿no es cierto? Naruto, Hokage, pero otras veces el personaje muere, muchas veces, y como el Juego de Tronos, en que todos veíamos, oh, que bacán de Stark va a vencer a los Lannister, y resulta que va y lo decapita. Por lo tanto, a veces el personaje lo matan, también puede ser una situación para el personaje. ¿Qué función tiene el relato? Esta, en general, el texto narrativo no tiene muchas oportunidades de funciones. Una función, la más típica, entretener. Cuando los textos son de ficción, generalmente cuentos, novelas, buscan entretenerte, que la gente compre el libro para leerlo y que esté así como, oh, que está bueno el libro, y si lo lea, se entretenga hasta que el libro se acabe y oh, se acabó. Entonces, generalmente el objetivo, la función del relato narrativo es entretener. En segundo lugar, puede ser informar o contar la historia verídica de tal situación, cuando nos narran una noticia, ¿no es cierto?, una crónica de un asalto. El objetivo de ese relato es que la gente sepa cómo sucedió un hecho de importancia noticiosa. Básicamente, o también, cuando hablamos de las crónicas históricas, que las personas conozcan cómo fue, qué acciones ocurrieron en el Renacimiento, en la Edad Media, en la Revolución Francesa, qué fue lo que anduvo pasando, qué personajes hicieron qué cosas que desencadenaron tales sucesos históricos. Por lo tanto, en la función es bastante fácil de reconocer. Si son cuentos de ficción, entretener. Si son cuentos, si son crónicas periodísticas, informar sobre un hecho noticioso. Y si son crónicas históricas, contar la historia para que la gente conozca qué ocurrió. Esas son las tres funciones que tiene el relato o el género narrativo. Perfecto, chicos y chicas. Siento que hoy día la clase salió muy rápida. Teníamos preparada la charla ¿cómo se llama?, de tenencia responsable, que van a dictar los participantes de EPA, de la Organización de Estudiantes para la Protección Animal, pero como somos muy poquitos, somos solo 2 estudiantes, prefiero dejarla para el próximo miércoles. Ojalá que se conecte más gente y así que la charla se aproveche, porque una charla que es súper importante, igual la tenencia responsable de mascotas. Eso, chicos y chicas, hoy día vamos a terminar un segundito antes. Le agradezco mucho a Agustín, que me ayudó en el chat con los ejercicios, a Ami también por haberse conectado, y Sofía se salió entre medio de la clase, pero bueno, me imagino que tuvo otras cosas que hacer. Como siempre, va a quedar la clase grabada para todos los que faltaron. Y nada, de verdad, Agustín y Ami, muchas gracias por asistir. Espero que les haya quedado claro. Y la próxima clase repasamos y seguimos ejercitando con género narrativo. Ya nos queda poca materia, así que estamos casi terminando nuestro año. El lunes es feriado, no hay clases. Nos vemos el próximo miércoles. Un gran abrazo, Agustín, un gran abrazo, Ami, que estén muy bien, que tengan un lindo fin de semana largo y hasta la próxima semana. Chao, chao, cuídense. Muchas gracias, Agustín, que esté muy bien usted también. Chau, chau, nos vemos. Adiós.